El Poder Judicial no ha muerto y es que el día de ayer admitió la Suprema Corte la revisión de la primera consulta que impugna la reforma al Poder Judicial pues en nuestro país. Y es que esta controversia se da porque tienen que analizar si son o no son competentes para poder determinar la constitucionalidad o no de la reforma realizada por el Congreso de la Unión. Y bueno, pues en ese sentido, la votación se dio de manera contundente. 8 votos a favor, 3 votos en contra, y esta fue la manera en que se dieron los votos. ¿Quiénes son los personajes que votaron a favor y quiénes fueron los que votaron en contra? Tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted es el primero. Orden de los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Tizal. En contra. Señor ministro Abel Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Padre Boyado. Son congruentes con las consideraciones de la mayoría, a favor. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potissi. Señor ministro Pérez Dayán. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva. Bueno, pues los ministros coincidieron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le otorga facultades al máximo tribunal. ¿Sabe para qué? Para resolver los conflictos legales que afecten a la autonomía del Poder Judicial. Es por ello que mandan el tema a revisión. Sin embargo, esto no fue del agrado de la ministra Yasmín Esquivel, quien afirmó que la posibilidad de revisar la reforma al Poder Judicial, tan solo esta posibilidad ya de por sí, es el preámbulo de un golpe de Estado pues constitucional al derecho. Y este dicho fue también respaldado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien acusó que la Suprema Corte estaría dando literalmente un golpe de Estado contra el poder reformador constituyente, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, además de que se estaría vulnerando la división de poderes, y esto es lo que expresó. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Bueno, pues así el inalienable derecho, ¿no?, de modificar o alterar la Constitución o las leyes a derecho, a lo que convenga. Bueno, pues también es facultad de la Suprema Corte analizar y determinar minuciosamente si se está violando o no la Constitución. A final de cuentas, para eso está la Suprema Corte, ¿no? Así como hay derechos de uno, hay derechos del otro. Entonces, me parece que Lenia Batres, pues, le está dando una interpretación diferente. También la mayoría de los ministros no coincidieron y fue el ministro Juan Luis González Alcántara quien le contestó a Lenia Batres y pues le pidió mesura, le pidió recato, le pidió también compostura, porque es muy delicado hablar de arbitrariedad o golpismo, y más en una sala de la Suprema Corte, cuando se supone que ahí tienen que prevalecer los argumentos jurídicos, el análisis, el intercambio de opiniones, de ideas, y no los ataques y las desacreditaciones. Eso en otros espacios, pero se tiene que atender de acuerdo pues a las normas y a los argumentos jurídicos legales. Bueno, pues ese también el ministro Alcántara
Señaló incluso que actúa con fundamento, la Suprema Corte sostuvo que actúa con fundamento en las leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión. Es decir, es facultad de la Suprema Corte revisar cualquier tipo de asunto, cualquier tipo de apelación, de amparo que llegue a su sala para poder determinar si hay o no competencia y poder, en caso de, pues, de emitir también una sentencia al respecto. En eso están, y tiene derecho, desde luego, es lo que dice el ministro Alcántara. También recordó que integrantes de Morena y juristas del actual régimen, como la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, solicitaron en su momento incluso revisar reformas constitucionales mediante juicios de amparo. Es decir, lo que hoy ya no les gusta, lo que hoy ya no les parece que se está haciendo, antes ellos estaban solicitándole a la Suprema Corte de Justicia. Esto fue lo que respondió. Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Bueno, ¿no? Dice, antes sí recurrieron a la Suprema Corte para impugnar algunas decisiones tomadas por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, cuando se trataba de la reformación de algunas leyes, ahí se acudían a la Suprema Corte, ¿no? Que eran actos de inconstitucionalidad, que no se podía, y ahora que ya son el partido en el poder, el grupo en el poder, el grupo político en el poder, ahora sí es inconstitucional que la Suprema Corte incluso acepte estos recursos de revisión, ¿no? Bueno, pues ahí está el llamado que hace a la mesura, ¿no? A cuidar muy bien las palabras en una máxima tribuna de la justicia en nuestro país para evitar caer en esos ataques, en estos dimes y diretes, que eso se puede ver afuera, ¿no? Pero en una Cámara, en una Suprema Corte, pues me parece que es de muy bajo nivel de debate el que se quiera denostar de esta manera, con esos calificativos, a la acción o la posible acción de pues el máximo órgano pues de las leyes en nuestro país. Bueno, pero ¿sabe quién también no se quedó atrás? Fue Fernández Noroña, y él es el presidente del Senado de la República, quien muy molesto, visiblemente molesto también, pues arremetió en contra de los ministros y dijo, nos están presionando, nos están orillando, ¿sabe a qué? A desaparecerlos. Lo bueno que no fue amenaza, lo aclaró el presidente del Senado, Fernández Noroña. Entonces, yo creo que estamos en un momento mucho más grave que de la negativa en los hechos de entregar la información. Lo que la Corte pretende, a mí me parece, es provocarnos a tal grado que nosotros los destituyamos. Imagínenselo. A ver, primero no estoy diciendo que los vamos a destituir. Yo lo que estoy diciendo es que es una provocación mayúscula la de la Corte. Y entonces, para nosotros es muy delicado, porque si caes en la provocación, pues vamos a una crisis mayor. Nosotros no estamos en la lógica de una confrontación con la Corte. No estamos en esa lógica. No lo hemos estado en ningún momento. El día de ayer, o es antier, ayer, ¿verdad? Ya ni sé, antier. Día de antier. La propia presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, fue a saludar, lo celebró la oposición a la ministra presidente. Yo mismo la saludé con absoluto respeto. No podría yo presumir lo mismo de su respuesta, pero no soy sensible en esas cosas. Lo importante es que los poderes colaboren
En ningún lugar del marco constitucional dice que los poderes deben enfrentarse. Mucho menos dice que los poderes deben entrometerse en las facultades exclusivas de alguno de los tres poderes. Y mucho menos dice que la Corte es el poder superior a los poderes de la República y al soberano mismo que es el pueblo. De ese tamaño es la crisis a que está caminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pueden rectificar? Pueden, al igual que lo hicieron con el recurso para la revisión de la mayoría calificada que el ministro responsable comunicó que no tenían facultades para tocar el tema, pueden hacer lo mismo. Bueno, cuando se resuelve a favor de los intereses de este grupo en el poder, pues todo está bien, ¿no? Qué bueno que reconocieron, que rectificaron. Pero cuando se pronuncian en contra de sus intereses, son de lo peor, ¿eh? Y pues ahí dijo que no está diciendo que los puede desaparecer o los puede quitar, pero sí es una advertencia, una amenaza directa, ¿no? De que o recapacitan o nos están orillando a. Así, es el nivel de debate político del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y también, pues ya lo vimos ahí en la Suprema Corte también, pues con los señalamientos, con los calificativos de Lenia Batres. Bueno, pues a final de cuentas se va a revisión, les guste o no, se va a revisión, y pudiera ser que a lo mejor en la revisión digan, ¿saben qué? Efectivamente no es competencia de nosotros, y eso no los hace ni buenos, ni malos, ni culpables, ni corruptos, ni mucho menos. Están haciendo su chamba, para eso están ahí. Malo fuera que cuando hasta apenas les llegaran los recursos de apelación, los amparos para resolver, malo fuera que sin leerlos los desecharan, como quisieran algunos. Me parece que es un acto de responsabilidad lo que está haciendo la Suprema Corte y no se le puede tampoco pues acusar ni señalar de nada, porque tanto tiene el derecho los senadores, los legisladores federales, el Congreso de la Unión en general, de legislar y reformar leyes, como también tiene sus atribuciones la Suprema Corte de revisar lo que considere en primera vista, en primera revisión, lo que pudiera incurrirse en una inconstitucionalidad. Me parece que cada quien está haciendo su chamba y me parece que es de manera responsable respetar, como lo decía Fernández Noroña, ¿no? Respetar, no hay intromisión. Porque si lo pusiéramos del otro perfil, si le dábamos la vuelta a la moneda o al cristal con que lo está viendo Fernández Noroña, la Suprema Corte pudiera decir exactamente lo mismo de ellos, que hay intromisión, que se están tomando atribuciones que no les corresponden o que no se hicieron de manera correcta. Pero eso es lo que se está viendo en este momento en nuestro país. Me parece que está lejos de resolverse ese tema y pues a nadie le conviene, es la polarización social y política que se está viviendo y que comentarios como estos tan irresponsables, amenazando a la Suprema Corte, a los ministros, de que si no aprueban o no están de acuerdo con algo que aprobamos o decimos nosotros, los vamos a desaparecer, los vamos a destituir. Ese es el nivel de debate político, de intercambio de ideas y de opiniones, de señalamientos, de golpistas acusándolo a la Suprema Corte. Creo que eso no se requiere eso en el país. No necesitamos eso en el país en estos momentos. Necesitamos política de altura, diálogo de altura para que se puedan llegar a consensos. No más división, no más encono social, político, no más división. Hasta aquí el comentario editorial. Lo invitamos a que nos deje sus comentarios. ¿Qué piensa acerca de este tema? Más allá de quién tiene la razón, porque eso se tiene que dirimir, todavía se tiene que analizar. Y es lo que se está analizando. No se está dictaminando absolutamente nada. Déjenos sus comentarios al respecto y con gusto le vamos a dar lectura.